Buenos días, estudiantes del octavo básico. Hoy día vamos a comenzar la clase de historia y geografía. Ayer, ¿cierto? Estuvimos viendo lo que eran las monarquías absolutas, ¿cierto? Y las monarquías autoritarias. ¿Qué eran las monarquías absolutas y las monarquías autoritarias? Primero, ¿qué es una monarquía? Es un estado de gobierno, Ya, la una forma de monarquía, gobierno. ¿cierto? Es una forma de Sí, sí. gobernar. ¿Quiénes gobiernan en monarquía? Los reyes, Los reyes, Los reyes, muy bien. ¿Cuál era una monarquía absoluta? la en donde los que reyes el tenían rey el control de pasa, todo, A ver, espérate, Simón. Carol, en donde los reyes tenían como el control de todo, así, eso. ya, esa es la monarquía absoluta, ya. ¿Y la monarquía autoritaria? Un rey que tiene personas al lado de él que le aconsejan y le ayudan. Ya. ¿Pero Si qué tienen significa la casi, palabra? ¿Cómo? tienen casi la misma, a ver, ¿cómo decirlo? Tienen casi el mismo poder de la ley que el rey. No, pues si en una monarquía autoritaria el que gobierna es el rey. pues, era el Simón, que tenía como, así por decirlo, como guardaespaldas reales y para no depender de los nobles. ya ellos tenían su propio ejército, ¿cierto? Un Sí, ejército eso. real para no depender de los nobles. La monarquía absoluta es donde todo el poder, ¿cierto?, lo tiene el monarca. Recuerden que ellos decían que ellos gobernaban por derecho divino. ¿Qué significaba eso? Que ellos venían desde el nacimiento, ¿cierto?, siendo reyes y luego ese título era heredado, es decir, iba de generación en generación. La monarquía autoritaria es muy parecida, ¿cierto?, a la monarquía absoluta, pero aquí ya comienzan a aparecer el parlamento, ¿cierto? Empiezan a aparecer nuevos estamentos en donde, claro, el rey todavía sigue teniendo mucho poder, pero ya comienzan a aparecer otros organismos en donde comienzan a tener una mayor participación, ¿ya? Monarquías que durante el siglo XV al siglo XVII, ¿cierto?, tuvieron mucho poder dentro de Europa, porque principalmente toda Europa estaba cubierta o estaba gobernada bajo este sistema de monarquías. Luego de estas monarquías, ¿cierto?, se comenzaron a, se formó el Estado moderno. Y como decíamos acá en el libro, en la página, voy a compartir. Vamos a compartir. Espérenme un poquito que se me puso un poco lento. Claro, entonces, ¿cierto? Comienza o nace el Estado. ¿Qué es el Estado moderno? ¿Qué es el Estado moderno? Recuerden Eh, que todo es... Simón, dime. no, no, Ah, ya. Recuerden que todo esto, ¿cierto? Todas estas formas de gobierno provenían de la Edad Media, ¿cierto? De los regímenes feudales, ¿cierto? De la Edad Media. Todo esto provenía de la Edad Media. Entonces, todos estos cambios que se produjeron entre el siglo XIV y el siglo XV formaron el Estado moderno. ¿Y qué fue el Estado moderno? Es una organización política
que se caracterizó por un gobierno centralizado y fronteras definidas, entre otras características. ¿Qué significa que era un gobierno centralizado? ¿Qué significa un gobierno centralizado? Porque eso dice que era el Estado moderno. Un gobierno centralizado o el centralismo es un sistema de gobierno donde un ente principal reúne todas o la mayor parte de los poderes del Estado. Decide sobre todo el territorio gobernado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Recuerden que el judicial tiene que ver, ¿cierto?, con la justicia, con todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿cierto? El poder legislativo es el que se encarga, ¿cierto?, de escribir y de aprobar las leyes, y el poder ejecutivo es el presidente de la República. En este caso, el centralismo, ¿dónde estaba todo el poder centrado? En el Gobierno. rey. Acuérdense que el sistema de gobierno eran las monarquías. Entonces, la mayor parte del poder estaba centrado en el rey. ¿Ya? Dice, el Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. En Francia, España e Inglaterra, diversos factores permitieron la consolidación de monarquías nacionales, ¿ya? Entre estos destaca la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes, que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como Florencia y Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como ciudades-estados, muchas de las cuales se organizaron en república. ¿Cuáles eran las ciudades-estado? Las ciudades-estados eran ciudades, ¿cierto?, que constituían un pequeño territorio en donde cada una tenía sus leyes y sus normas, ¿cierto? Muchas de estas ciudades-estados luego pasaron a formar una república, que es una forma de organización en donde la máxima autoridad es elegida por un parlamento o por los ciudadanos. Aquí ya comienza un poco a irse, ¿cierto?, lo que era autoritario y lo que era absoluto, porque aquí ya comienzan en la república a tener participación, ¿cierto?, el poder legislativo, que en este caso era el Parlamento, y también los ciudadanos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, tía. Ya, entonces ya tenemos lo que es un Estado moderno, ¿cierto?, que es la organización política que tenía un gobierno centralizado en donde la mayor parte del poder estaba centrado en una sola persona, ¿cierto? Luego, estas monarquías comenzaron a no solicitar, pero comenzaron a establecer alianzas, ¿cierto?, con la burguesía, que en ese tiempo la burguesía era la clase social comerciante, ¿cierto?, que estaba teniendo un mayor pasar económico y que lo único que quería era tener más libertades para poder comercializar sus productos, por lo tanto se alianzan con las monarquías. Y a partir de estas alianzas comienzan, ¿cierto?, a reactivarse el comercio y a formarse las ciudades-estados, que luego pasan a formar una república. ¿Ya? Sigamos entonces. Estamos con el mismo objetivo de la clase de ayer, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ven? Que es un estado, voy a agrandarlo,
El Estado es una comunidad social con una organización política, un territorio y un gobierno soberano e independiente. Y recuerden que la nación agrupa, ¿cierto?, a un conjunto de personas que tienen características en común, como el lenguaje, la historia, la cultura, los bailes, la comida, la religión, etcétera, ¿cierto? Y ahí es donde se forma el Estado moderno, en donde se centraliza el poder, ¿cierto?, en una persona, pero ya comienzan a tener más participación otros entes dentro de la sociedad. Eso ya lo habíamos visto, en donde Europa en el siglo XV, ¿cierto?, principalmente estaba formado por reinos, o sea, por monarquías. Vimos también ayer lo que era la monarquía absoluta, ¿cierto?, en donde todo el poder del Estado lo tenía el rey, y la monarquía parlamentaria, ¿cierto?, era donde el rey gobernaba, pero de acuerdo a las leyes que hacía el parlamento, pero siempre seguía, ¿cierto?, bajo la administración de un rey. Y vimos también la importancia o la figura o el personaje, ¿cierto?, del rey Luis XV, al cual se le denominaba el rey Sol, ¿cierto?, en donde él decía que el Estado soy yo, en donde con esa frase él nos decía que el poder absoluto lo tenía él y que principalmente ellos tenían este derecho divino que provenía, ¿cierto?, de Dios en base a su nacimiento. O sea, desde la cuna ellos ya eran considerados reyes. Luego, ¿cierto?, muy importante dentro de la economía estaba el mercantilismo. Este sistema económico denominado mercantilismo se habla específicamente de que ellos se enriquecían a través de la acumulación de metales preciosos. En eso se basaba, ¿cierto?, la acumulación de bienes, principalmente del oro y de la plata, ¿ya? Producto de la acumulación de estos metales, se prosperizaba la actividad económica, ¿ya? Entonces, principalmente el mercantilismo es la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Otro factor del mercantilismo es la estimulación de la producción de manufacturas, ¿ya? Para alcanzar una balanza comercial favorable, era de vital relevancia estimular la producción manufacturera. ¿Qué es la producción manufacturera? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la manufactura? Si quieren lo pueden buscar. ¿Qué es la manufactura? ¿Alguien me puede decir qué es la manufactura? La fabricación o industria, algo así. Ya, es la fabricación de un producto ¿y cómo lo harán? Manu. ¿Cómo lo harán? Con las Manual, mano. manos, muy bien, con las manos y obvio también con la ayuda de De maquinaria. máquinas. Muy bien, Simón. No Entonces, es nada. se estimula, ¿cierto?, la fabricación de productos hechos a mano, ¿cierto?, para tener un balance adecuado dentro de la economía. El otro factor que produce el mercantilismo es que requería un Estado fuerte y regulador. ¿Qué significaba esto? Que el Estado debía intervenir y controlar la economía, ¿ya? Para que tuviera un orden
y no se les fuera, ¿cierto?, de las manos. Por eso necesitaba un sistema administrador que obviamente, como dice la palabra, administrara estos recursos y pudiera hacer que tanto la exportación como la importación tuviera la misma importancia o se exportaran cierta cantidad de producto y entraran cierta cantidad de producto para que no se les realizara un desbarajuste. Por eso ellos tuvieron, ¿cierto?, que organizarse e intervenir el Estado en esto en un ente administrativo. Y el otro factor que produjo el mercantilismo fue el impulso de una balanza favorable. El impulso de una balanza favorable. Esto significaba que las exportaciones o ventas al exterior debían superar a las importaciones o compra de productos externos. ¿Qué significaba? Que ellos debían vender más de lo que ellos compraban. Es decir, si ellos le vendían, estoy dando un ejemplo, le vendían 1000 productos a otro país, porque la exportación es cuando yo llevo hacia otro lugar, fuera de mi lugar de origen, si yo le exportaba hacia otro país 1000 productos, yo debía comprar desde ese país 1000 más productos o menos productos. ¿Más? Menos. Menos. Si se vendía o se exportaba, ¿cierto?, 1000 productos, ¿cierto?, yo debía comprar menos productos. ¿Para qué? Para que la ganancia fuera significativa. ¿Ya? O sea, vendo más, pero compro menos. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, para yo poder, ¿cierto?, tener una balanza en donde no gastara tanto, ¿cierto?, debía vender más, pero comprar menos. Entonces, estos fueron los 4 factores que impulsó el mercantilismo, o fueron las ideas centrales, ¿cierto?, del mercantilismo. La acumulación de metales preciosos, la estimulación de la producción de manufacturas, una administración y una balanza comercial. Esas fueron las 4 ideas centrales del mercantilismo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del mercantilismo? Recuerden que toda acción tiene una consecuencia, la cual puede ser positiva o también puede ser negativa. Francia, España e Inglaterra fueron los principales reinos que adoptaron las ideas mercantilistas. Estos acrecentaron sus riquezas gracias a la explotación de los recursos naturales de sus colonias. ¿Cuáles eran los recursos naturales? Los metales preciosos, principalmente el oro y la plata. En el virreinato del Perú, o sea, ya nos estamos acercando, ¿cierto?, a América del Sur, existían grandes yacimientos minerales de plata en Potosí, que luego de ser extraídos eran llevados a España. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias positivas del mercantilismo? Fortaleció el poder absoluto de la monarquía, o sea, aquí los reyes se consolidaron, ¿cierto?, como el ente máximo del poder dentro de cada reino. La expansión del comercio durante el siglo XV al siglo XVII. ¿Por qué? Porque recuerden que comenzaron a exportar, o sea, salieron hacia otros reinos. Y el fortalecimiento de las industrias locales gracias a la manufactura, a la fabricación de productos realizados, ¿cierto?, con
las manos y también gracias a las maquinarias. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias negativas? Empobrecimiento y explotación de las colonias. ¿Qué pasó? Que los recursos naturales comenzaron a escasear. Y también, como ellos tenían que extraer estos productos, comenzaron a explotar, ¿cierto? También a las personas que allí vivían. Entonces hubo una explotación tanto de personas como también de recursos naturales. Al escasear estos recursos naturales, comenzaron a tener pérdidas y comenzaron a empobrecerse. Otra consecuencia negativa fueron las rivalidades entre potencias mercantilistas, es decir, entre estos reinos, ¿cierto? Y otros comenzaron a surgir peleas y rivalidades por saber o por creerse quién era uno de los más grandes potencias comerciales dentro de Europa. Y otra consecuencia negativa fue el desarrollo de monopolios comerciales. ¿Qué son los monopolios? ¿Qué son los monopolios? Mm, ¿Qué son los monopolios? Es como una estructura de mercado. Ya, pero ¿qué significaba? ¿Que solo podían comercializar? ¿Con quiénes? Ya, el monopolio comercial era, bueno, en este caso reino, ¿cierto? Solo podían comercializar con su propio reino y controlaban el comercio con otros países. Ese era el monopolio comercial. Era un control, ¿cierto?, del comercio dentro del reino. Por ejemplo, como el monopolio comercial que le impuso España, ¿cierto?, a las colonias en América, ¿ya? Solo podían comercializar con sus mismos reinos y ellos daban el pase para ver si podían comercializar con otros países, porque si había rivalidades con otros países, obviamente que se les iba a impedir poder comercializar con ellos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Sí. Sí, Simón. Ya, entonces, como dice acá, recapitulemos. Siglo XV, Edad Moderna. ¿Qué sucede en la Edad Moderna? Aparece el Estado moderno y aparece también el mercantilismo. El Estado moderno que tiene que ver con la forma de gobierno y el mercantilismo que tiene que ver con la economía. Cuando hablamos de Estado moderno, hablamos de monarquías absolutas y monarquías parlamentarias o autoritarias, ¿cierto? ¿Cuáles son las monarquías absolutas? En donde el rey tiene el poder total, ¿cierto?, de todo su reino. Y esto ocurre principalmente en Francia, España, Inglaterra, entre otros países. Y las monarquías parlamentarias es en donde, o autoritarias, es en donde el rey, ¿cierto?, tiene poder, pero también existen estamentos que lo regulan un poco. ¿Dónde aparecen estas monarquías? En Inglaterra. Recuerden que todos los reyes decían que gobernaban por mandato divino, que era que se les concedía desde su nacimiento hasta su muerte, y además estos títulos eran
hereditarios, ¿ya? Y el mercantilismo, que tiene que ver con la economía, fue un sistema económico, ¿cierto?, basado en la acumulación de metales preciosos. O sea, todas las riquezas que podían obtener, las obtenían por la acumulación de metales preciosos, principalmente del oro y la plata, ¿ya? Este sistema económico produjo una balanza comercial favorable en ese tiempo, ¿cierto? Producto de que comienzan a aparece, ¿cierto?, un ente administrativo por parte del Estado que les ayuda a poder administrarse para no, ¿cierto?, sufrir grandes pérdidas. Ellos exportaban mucho, pero importaban poco, es decir, vendían muchos productos al exterior, pero compraban pocos, o sea, para que la ganancia fuera aún mayor. Entonces ahí está la intervención estatal con un ente administrativo, ¿cierto? ¿Qué produjo este sistema económico? La estimulación de la industria manufacturera, es decir, comenzaron a aparecer industrias que producían, que realizaban productos a través de las maquinarias y también productos hechos por las manos de los trabajadores. ¿Qué promovió la expansión comercial? El colonialismo e imperialismo y también las rivalidades entre potencias comerciales, ¿ya? Y fortaleció, ¿cierto?, el gobierno de las monarquías. Eso sería el resumen de lo que es el Estado moderno y el mercantilismo, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con el libro y nos vamos acá, ¿cierto?, a la monarquía absoluta y a la monarquía parlamentaria, que ya lo vimos y que ustedes tenían que leerla y hacer la actividad de la página 27. ¿Recuerdan que eso lo vimos ayer? Sí. Ya. Y hoy día, ¿cierto?, vimos lo que eran las transformaciones económicas producto del mercantilismo. Entonces dice, los estados absolutistas de Europa desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que han recibido el nombre de mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? ¿Qué es el mercantilismo? Lo acabamos de ver. El mercantilismo, ¿quién iba a hablar? No sé, pero como un sistema económico en lo que los metales preciosos constituyen la riqueza de los estados. Exacto, muy bien. Mercantilismo, sistema económico basado en la acumulación de metales preciosos. No se olviden, chicos, porque esto va a aparecer en la prueba. Mercantilismo, sistema económico basado en la acumulación de metales preciosos. ¿Ya? ¿Cuáles eran estos metales preciosos? Oro, plata. El oro y la plata. ¿Ya? Ya. Y se basaba principalmente en que había una balanza comercial en donde exportaban más, pero importaban menos. Exportar, recuerden, es vender productos hacia el exterior. Importar es comprar productos desde el interior. Lo que ellos hacían para tener una balanza favorable hacia ellos era exportar más e importar menos. ¿Ya? Dice, ¿qué ideas y prácticas mercantilistas favorecieron la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y XVII? Primera idea, que todas las materias primas que se encuentran en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación.
que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros, que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros en la medida necesaria a cambio de oro y plata. Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Obvio, porque si ellos ya tenían un producto, no era necesario comprarlo si ellos ya lo tenían de manera suficiente dentro de su país. No tenía cierto sentido. Solo ellos querían, cierto, exportar las manufacturas que se comenzaron a realizar de manera nacional para venderlas. ¿Y qué recibían ellos a cambio? ¿Dinero? No, ellos recibían oro y plata. ¿Ya? Ya. Y acá ustedes pueden ver que durante el año 1650 al año 1800, el comercio marítimo comenzó a aumentar. Obviamente que no a todas las grandes potencias les fue de igual manera. Aquí nosotros podemos ver que Inglaterra comenzó con un nivel muy bajo de comercio, pero ya en el año 1800 comenzó, ¿cierto?, a subir hasta obtener casi, podemos decir, unos 38 millones de libras esterlinas. O sea que fue el país que se convirtió en una de las grandes potencias del comercio marítimo entre el año 1620 y el 1790. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, la fotografía en donde aparece, ¿cierto?, el comercio marítimo, las personas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a tener que hacer usted, y me lo va a tener que enviar, es la tarea de la página 29 del texto. Página 29 del texto. Bueno, Entonces, hoy día estamos a 26. Página 29 del texto. ¿Ya? Sobre el mercantilismo. ¿Ya? Y entonces, como vimos ya lo que fue el Estado moderno y el mercantilismo, terminamos con la clase del día de hoy.